Noticias RTQ. El reportaje. Conforme pasan los años, se van olvidando ciertas costumbres que dejan de ser indispensables dentro de la vida cotidiana y terminan contándose generación tras generación como si fueran casi una leyenda. Así descubrimos la historia de los costales de lana que se elaboran en telar de cintura en la región de Arroyo Seco y sus colindancias con Guanajuato por el municipio de Atarjea, los cuales atraen la atención de los contemporáneos, ya que era un requisito indispensable para las mujeres su elaboración para poderse casar. Aún encontramos personas de entre los 70 y 80 años que recuerdan haber visto de muy pequeños a las tías o abuelas sentadas con su telar amarrado por la cintura, atorado entre los horcones de las casas, enjarradas con barro, palitos y piedras con los techos de palma. La señora Tacha, originaria de Carrizal, junto al río Santa María, por las partes más bajas y cálidas de Arroyo Seco, comenta que su bisabuela tenía un costal de lana de matrimonio. Ella lo llegó a ver. Mientras que en la comunidad del Durazno, que se ubica en el límite entre Arroyo Seco y Guanajuato, comenta la señora Rosa Olvera que su mamá no hizo este tipo de tejidos, ni su abuela, pero su bisabuela sí, y aún lo llegó a ver en su hogar como una reliquia que se heredaba. En la comunidad del Jardín, don Toño Valderas también recuerda que observaba a su tía, ya de edad avanzada, cómo pasaba los hilos entre el tejido que amarraba a su cintura mientras hacía los bolsos. Sin embargo, solo una familia pudo mostrar los costales de lana tan famosos, ya que por lo general no se le dio la importancia a este objeto tan elaborado como para conservarlo dentro del espacio familiar. Hasta pareciera que las mujeres no querían volver a saber de ese bolso que tanto trabajo les había costado hacer. La señora Leocadia Rivas, quien reside en el Tepoztlán, recuerda que su mamá hacía los costales de lana para venderlos en las comunidades de los alrededores. Ponían el telar amarrado como de ahí, de ese horcón, y hacían desde la tela y se lo amarraban de acá, ya le ponían los hilos así, y sus hilos que tenían acá, luego ya ellos los iban pasando así para hacer sus dibujos, y con un separador los separaban para hacer los dibujos, y así lo llegué a ver. ¿Y cuál era la importancia de estos bolsos nupciales? Se preguntarán. Bueno, pues principalmente la mujer que los podía elaborar demostraba con ello que estaba lista para casarse. Era como un ritual de paso donde podía alcanzar la madurez mediante los menesteres de los hilos del telar, mostrando quizás la obediencia a través del cumplimiento del mandato y su respuesta ante la responsabilidad adquirida durante este proceso, logrando finalmente la transformación a la etapa de matrimonio. Ya elaborado este costal, tenía un uso muy particular. El futuro esposo sería quien daría uso al costal de lana, siendo el único medio donde transportaría sus alimentos durante toda su vida, mientras salía a trabajar al monte, a sembrar o, como dicen en la zona, a campear, llevando el ganado a pastorear a lugares distantes. Ese bolso tenía cordones tan largos que se podían enredar en la base de la silla del caballo, y así nos platican cómo se llegaba a ver a los hombres que viajaban en sus animales en Concá o en San Ciro de Acuesta, San Luis Potosí, con sus costales de lana bien amarrados a las sillas, presumiendo con orgullo las labores de las mujeres. Sin embargo, no era el único requisito que debían de elaborar para fines de que se pudieran casar. Las personas con las que tuve oportunidad de platicar me decían asombrados que ellos saben que aún tenían que bordar muchas servilletas para poder envolver la comida que se enviaría en los costales de lana. Muchas, sin indicar un número, pero por las expresiones de asombro, pareciera que las labores duraban un tiempo considerable. Agreguemos a la elaboración del costal y las servilletas también la ropa de manta del caballero, la cual consistía en una camisa con un cuello redondo y un doblez especial por en medio. Un pantalón o calzón, como le llamaban, que tenía cordones en la parte baja que se amarraban a los tobillos. Y pues bien, era labor de toda mujer también elaborar por lo menos 3 juegos de ropa para el futuro marido, toda cosida a mano. La elaboración de estos costales consistía en varios pasos. El trabajo era muy rústico, comenzando con la cría de ovejas de lana o en su defecto comprar la lana recién cortada en algún lugar cercano.
Después había que lavar la lana, ponerla a secar por un largo tiempo al sol hasta que estuviera completamente seca. Después comenzaba una labor más complicada, que era cepillar con un peine especial de madera toda esa lana hasta hacerla tan esponjosa como un algodón de azúcar. Y más tarde empezaba el arduo trabajo de hilar la lana, como lo explica don Máximo Sánchez Valderas, originario de la localidad del Jardín. La bolita y quedaba, y le hacían un hoyo a media ruedita, y ahí le metían un palito así, y con ese hilaban, la ruedita era la que giraba y ya torcían el ese, lo iban torciendo acá y lo iban y ahí lo iban enredando en ese palito. Uh-huh. Existían entonces dos tipos de telares, uno grande para hacer jorongos y cobijas y los pequeños para hacer costales que podían medir hasta 30 centímetros de ancho. El uso de estos telares no era en cuclillas. En la zona las mujeres se sentaban en una silla cómodamente con el telar amarrado por la cintura. Platican los entrevistados que había mujeres especialmente dedicadas a enseñar a usar el telar a las jovencitas que ya tenían el compromiso para casarse. Estos bolsos nupciales tenían la particularidad de no variar en tonos. Podían ser de color negro con blanco o rojo con blanco. El color rojo se teñía con pinturas que se compraban en Querétaro o en Guanajuato después de varios días de trayecto. Los cordones eran especialmente largos, contando con 6 metros con el grosor de un dedo, elaborados en un solo tramo, y así nos lo platica don Máximo Sánchez. Sí, tiene como 3 metros de largo, porque es uno solo y está doblado. Sí, acá no tiene ñudo, mira, es un solo cordón, son como 3 metros. Finalmente, el dato más relevante es que encontramos a la que parece ser la última mujer de la región que elaboraba los famosos costales de lana. En la localidad del Tepozán vive actualmente doña Nicolasa Monroy, quien a sus 93 años recuerda que aprendió a usar el telar cuando quedó huérfana y tuvo que hacerse cargo de sus hermanos. Para poder ofrecerles algo de comer a sus hermanos, se dedicó a tejer cobijas, jorongos y también costales de lana. Estos últimos refiere que los vendía a las mujeres que se querían casar, pero no podían usar los telares. No recuerda cuántos llegó a ser, pero sí tiene presente que la visitaban de diferentes comunidades para comprarle los bolsos, hasta comunidades del estado de Guanajuato. Menciona que cuando ella bordaba, ya nadie más se dedicaba al telar, pero años atrás todas las mujeres sabían usar el telar. Todas hacían su bolso nupcial y por lo general era el único que hacían durante toda su vida. Yo lo que fuera costales costales de lana floreaditos. Venían a la casa y se empezaban a pedir todo. ¿Y llegó a hacer muchas? Por vender. Con que se mantenía uno. Como un recuerdo que con orgullo la gente platica en Arroyo Seco, se reconoce que las mujeres de antes hacían maravillas con la lana y algunos artefactos de madera. Estos relatos que se recuperan por medio de la historia oral tienen tanto valor porque de no recuperarlas jamás conoceríamos este tipo de requisitos que las mujeres de Arroyo Seco elaboraban para poderse casar.